tema del velo y de la Torah es no como a mí me gusta, no como yo creo, es como debo. Los mandamientos no son como a mí me gustan, como yo creo, sino como debemos. Amar al Eterno no es como yo creo, ni es como a mí me gusta, sino como yo debo amar al Eterno. ¿Cómo debemos amar al Eterno? Obedeciendo. Es la obediencia. Eso es lo que hace que yo ame al Eterno. Porque dice la Torah, dice Romanos 13:10, que el amor es no hacer daño al prójimo, porque eso está en la Torah. Dice, porque el amor es el cumplimiento de la Torah. O sea, al Eterno no le puedo venir a zapatear, no le puedo venir a gritar, no puedo venir a tirarme al piso, a decir te amo, te quiero, te ayúdame. Al Eterno solo tengo que obedecerle. Yo guardo el Shabbat y no me voy una semana a estar zapateando como hacíamos antes en el movimiento pentecostal. Si me dicen que yo tengo que usar una cobertura, yo no voy a cuestionar. ¿Por qué? Porque si lo dijo el Eterno, en todo caso algún rato yo voy a entender. Porque si cuestionamos, vamos a caer en algo. Nos hacemos otra religión igualito como cuestionaron todos los desentendimientos de las traducciones. ¿Qué cuestionaron ellos? Cuestionaron algo que no entendían porque estaba mal traducido, entonces les daba pie para escoger cualquier cosa. Por tanto, como no estaba en el contexto hebreo, ellos cogieron y se montaron una religión. Y esa religión fue basada en premisas falsas y un pensamiento veraz, de acuerdo a la lógica matemática, es que premisas verdaderas con premisas verdaderas dan verdades. Premisas falsas con premisas verdaderas dan falsedades. Si yo tengo en la Biblia a un Mesías, pero por ahí le monté un verso a la Biblia, entonces ese Mesías con un verso falso, resulta que el Mesías es falso. Porque eso se llama falacia. Esa es en la ciencia que estudia la composición del pensamiento, que se llama lógica matemática, que es la base de las matemáticas y con lo que empieza el factoreo, que es basado en razonamientos. Entonces ahí es donde nosotros podemos comprender cómo la palabra debe ser escrita y cómo el Eterno no puede haber contradicción, porque si es que el Eterno se está equivocando, entonces no existe. Un Eterno, un creador del universo que hace cosas tan perfectas, no puede equivocarse. Él no puede decir algo y luego arrepentirse. No puede decir que te escoge hoy y mañana te bota. No puede decir que hoy te perdona y mañana te castiga. Y eso es lo que está pasando con el pueblo de Israel. Él cuando crea el pueblo de Israel, dice que lo toma al pueblo como esposa. Y dice, si algún día tú te alejas de mis ordenanzas, si te arrepientes te vuelvo a tomar. ¿Y por qué salen las iglesias cristianas? O las iglesias con cualquier denominación, con 40,000 denominaciones. Porque eso es el tema que estamos tratando de las raíces hebreas. ¿Por qué salen tantas iglesias? Porque cada una tomó a su interpretación personal las escrituras, las interpretaciones falaces, con premisas falsas y con verdades a medias. Aislaron versos, algo que se llama el marcionismo. El marcionismo es una doctrina que es absolutamente contraria a la verdadera fe de los creyentes en Yeshua del primer siglo, a pesar de que el marcionismo ya es del primer siglo, del segundo siglo, sería del 135 al 145, alguien llamado Marción del Ponto, viendo que no quiere ser judío porque ellos están metidos en problemas con los romanos y él no quiere ser romano, coge y anula el Antiguo Testamento y dice ese es el diablo. ¿Por qué? Porque ahí hay sacrificios de animalitos, manda a matar niños, manda a exterminar pueblos, eso no puede ser Dios. Entonces cuando uno no tiene un conocimiento verdadero, contextual, histórico, cualquiera puede decir eso. El tipo no sabía lo que estaba hablando, porque nadie le explicó la contextualidad de las escrituras. Él solo vio
que el resucitado era cierto, porque estaban ahí en su tiempo testigos todavía. El apóstol Juan probablemente seguía vivo hasta el año 105, 107, qué sé yo, de la era común. Porque el apóstol Juan tiene un discípulo que se llama Papías. Y Papías tiene un discípulo que se llama Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna tiene un discípulo que se llama Irineo, de Lyon. Entonces, Juan le transmite a Papías la verdad de la doctrina de que había que guardar el Shabbat, de que había que guardar la Torá, de que había un reino milenial, de que en el Apocalipsis está hablando del reino milenial que todos los judíos estaban esperando. Porque digo los judíos porque las 10 tribus todavía estaban perdidas en el tiempo de Juan. Recién se están restaurando ahora como ustedes y yo. Entonces, esa doctrina la transmite a Papías. Papías era un obispo probablemente de Éfeso y él le transmite hasta, qué sé yo, el año 130 a su discípulo Policarpo. Policarpo ya se une un poco al cristianismo, ya se va separando también Policarpo, pero están guardando la Pascua conforme al mandamiento de la Torá, que es el 14 del mes primero del calendario hebreo. Policarpo de Esmirna le transmite este pensamiento a Irineo. Irineo ya es un cristiano, pero Irineo sigue conservando la Pascua. Irineo ya se enfrenta con Roma. Ya Roma, por el año 170, estamos hablando de que Irineo ya está en discusiones, ya es perseguido por Víctor I, que se nombra obispo de Roma, es el primer cristiano. Y él ya es perseguido porque guarda la Pascua un día que no es el domingo, un domingo de resurrección, que fue montado en el año 155 por Justino, San Justino, que es uno de los llamados papas, aunque nunca existía todavía la Iglesia Católica, pero era de los obispos principales ya en Roma, que estaba separado. Este Justino conoció a Irineo, a Policarpo de Esmirna, que era discípulo de Papías, discípulo de Juan. Con él, en el año 150, hubo una confrontación entre Policarpo de Esmirna, viene del Asia Menor, viene a Roma y conversa con Justino y le dice: ustedes están celebrando mal la Pascua porque ellos no sabían el calendario hebreo, no entendían del calendario hebreo. Pero él les dice: nosotros sí entendemos porque esto lo recibimos del mismo Juan. Probablemente el mismo Irineo en el año 155 probablemente haya conocido, pero tenía cerca a Papías, que era su maestro, y él sí conoció a Juan, el último apóstol de Yeshua. Entonces dice: nosotros nos quedamos como con la fiesta pascual, y se llegan a un acuerdo y dicen: bueno, en el Asia Menor siguen conservando la fiesta del 14 de Nisan. Y Justino determina que la Pascua ya se cambia de fiesta, además anula el Shabbat y lo pasa al día domingo. En el año 155, llámese los cristianos de donde sea, guardaban el día de reposo. No es que Jesús no guardaba ni los apóstoles. Estamos hablando de 120 años más o menos, para ser exactos, 117 años luego de la resurrección, que seguían guardando el día de reposo. Y para esa fecha del año 155 nadie comía chancho. Hoy día los cristianos creen que Jesús clavó la ley de los alimentos en la cruz. Los alimentos empiezan a comer de todo, desobedeciendo al Eterno, por alguien llamado Eleuterio. Eleuterio es otro obispo de Roma. Eleuterio en el año 178 decide, como dice Yeshua, dice que todo lo que entra por la boca va al estómago y luego va a la letrina, pero eso estaba hablando en un hebraísmo, en una palabra entre hermanos que no tenía que especificarle que tienen que comer otras cosas, no estaba diciéndole come de todo, porque era una cultura. Yeshua nunca tuvo contacto con gentiles, él nunca fue a visitar ciudades gentiles. Yeshua solo visitó al pueblo a su pueblo. ¿Por qué? Porque él estaba tratando de cimentar entre el pueblo yahudita
lo que serían los judíos de ese tiempo, porque ellos eran los preparados para ir a traer a la oveja perdida a la casa de Israel. Los estaba preparando, por eso es que sale luego Marcos, Pedro. A los 7 años de la resurrección se levanta Shaul, que sería un apóstol también por sus obligaciones y su función. Entonces vemos que ninguno de ellos violaba la Torá, ninguno. Pero eso es tan ridículo para nosotros hoy entender por qué el cristianismo hoy hace lo que le da la gana. Si ni siquiera la Biblia a veces lo sustenta, esas cosas. Leen la Biblia pero no le quieren hacer caso al Eterno. Están diciendo, no, a mi manera. A mi manera. Y eso también estaba anunciado por el profeta Isaías, que dice que vendrán de las naciones 7 personas y dirán, déjanos usar tu nombre y haremos lo que nos da la gana. Así estoy prácticamente, estoy transliterando, parafraseando un verso, pero dándole una explicación, un entendimiento. Entonces nosotros debemos entender que si es que tenemos que obedecer, debe ser de acuerdo al entendimiento contextual. No porque me cambiaron un verso hace 1500 años, ya eso tiene que ser verdad. Hagamos un ejemplo. Primera de Juan 5:7. 3 son los que dan testimonio en el cielo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Verso 8. Primera de Juan 5:8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el ruach. Y con ese verso, y con Mateo 28:19, ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con esos versos el Espíritu Santo se hizo Dios. ¿Por qué? ¿Por qué si eso no dice la Biblia? Porque ese verso es inventado hace 1400 años. Son versos comprobados. ¿Cómo sabemos que fue inventado? Pues bien, vamos a tomar internet de los muchachos que están aquí, que les gusta investigar en Google y que están con el teléfono, con el smartphone en la mano. Y entren a Google y busquen la coma joanina o coma joánica. Pregúntenle a Wikipedia, a Google, a Yahoo, a Infosec, a Searcher, lo que ustedes quieran, pero realmente es inaudito que nosotros, después de leer de que ese verso y esos versos del Espíritu Santo fueron aumentados, nosotros sigamos creyendo que este existe como Dios. O sea, porque el Eterno, porque ve que te equivocaste en 1500 años, el Eterno tiene que asumir algo que no dijo. Eso es absurdo. Eso no puede ser. Entonces nosotros hemos sido despertados a un camino de verdad. Y tenemos que asumir las verdades. No vamos a poner nuestras condiciones. Porque nosotros somos como el hijo pródigo que solo queremos un poco de pan en casa de nuestro Padre. No nos merecemos absolutamente nada. Todo ha sido por bondad inmerecida del Eterno. Eso es lo que hemos hecho cuando hemos regresado a casa por el pecado que cometieron nuestros padres. Nosotros somos la casa de Israel, los que estamos volviendo. Somos el Efraín de las Escrituras, los que estamos regresando a las raíces originales de la fe de los apóstoles originales. No eran apóstoles que andan hoy en aviones, en carros de lujo, con dinero. Ellos fueron apóstoles sacrificados. Fueron apóstoles que ninguno tuvo una muerte normal. Solo Juan, porque tenía un propósito. Solo Juan tuvo una muerte que fue por vejez. ¿Por qué? Porque era el último que tenía que escribir el Apocalipsis. Porque el Apocalipsis encierra el compendio de toda la profecía bíblica. Es magnífico el Apocalipsis, es grandioso. Es la conclusión de todos los libros del Tanaj. Por eso es que nuestros hermanos judíos tienen esa ceguera en parte, no porque simplemente no pueden ver, sino que no han aceptado la palabra del Ruach que se siguió manifestando. Ruach es espíritu, lo que se tradujo como Espíritu Santo, para los hermanos que de pronto ven este video. Entonces nosotros debemos entender que lo que fue inspirado fue toda la Torá, todos los profetas, los salmos, los escritos históricos
y el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento. Porque todo va en contexto, nada desmorona lo anterior. Cuando tú tomas un verso del Nuevo Testamento y te montas una religión y te olvidas del Antiguo Testamento, algo que le puso ese nombre Marción del Ponto, porque como no entendía lo llamó antiguo y dijo que el Dios era malo. Ya vamos a ver qué es lo que pasó con eso de las muertes y de los niños. Entonces viene un desentendimiento y una información subliminal que en la mente de las personas ha causado un repudio al pueblo del Eterno, cosa que será juzgada, porque ese pueblo es nuestro y nosotros hemos matado por nuestros ancestros a nuestros propios hermanos. Eso es lo que ha pasado y es algo punible en la Torah. La misericordia del Eterno es de habernos perdonado eso también, de haber acusado falsamente a la casa de Judá durante todos estos 2000 años. Y eso no nos hace a nosotros acreedores de ningún galardón. Nosotros somos recogidos solamente porque la palabra del Eterno tenía que cumplirse. Porque Él es misericordioso. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada de méritos para poder estar en este camino. Tenemos el privilegio de ser tomados en cuenta para que su palabra se cumpla, porque el Eterno no puede mentir, porque Él es eterno. Y porque Él mismo dijo que todo el que miente muere, y Él no puede morir, entonces jamás puede hablar mentiras.